y vamos a dar paso al siguiente científico, el doctor Fernando Valladares Ros. Es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, investigador del CSIC y profesor de investigación en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Es también director del Grupo de Ecología y Cambio Global de este museo, el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Y además, pues, se ha convertido Fernando Valladares en uno de los científicos activistas climáticos y sobre todo defensores de la biodiversidad pues más conocidos y más implicados, que está llenando todas las pantallas, pues de las pequeñas pantallas de los móviles, las de los ordenadores y también las de la televisión. Y recientemente estuvo en el Congreso explicando que bastante explicación o bastante necesitan de aprender los excelsos o los señores diputados y diputadas sobre el cambio climático, antropogénico y sobre la biodiversidad, y por eso le felicitamos y le damos paso. Fernando Valladares, es un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias, Alejandro, muchas gracias a todos y a todas. Es un gusto estar aquí, siempre es una oportunidad muy buena de reflexionar y sin duda compartimos muchas preocupaciones, compartimos incluso formación, inquietudes, pero siempre hay esa riqueza de la diversidad de opiniones. Voy a compartir también la pantalla para apoyarme en unas imágenes. Bien, el título es muy largo, pero se puede resumir. Las palabras clave tienen que ver con crisis ambientales, sobre todo las que más nos preocupan, el cambio climático, las pandemias. Y mi idea hoy aquí es ir mostrando un poco mecanismos, entender los procesos que relacionan nuestra salud con la salud de los ecosistemas y cómo en el fondo hay una gran crisis con el sistema socioeconómico, que en el fondo es lo que nos ha traído los principales problemas que tenemos en la actualidad. No voy a poner muchas más cifras, Eduardo ya nos ha hecho una buena introducción a nuestro impacto en el mundo, pero sí quería poner dos pinceladas que para mí son muy gráficas. La primera es que en apenas unos pocos siglos, probablemente en menos de 2 siglos, hemos pasado de ser el 2% a ser el 98%. ¿De qué? Bueno, pues de la biomasa de mamíferos del mundo. Nosotros y nuestras mascotas y animales domésticos, que apenas éramos un 2% hace unos pocos siglos, somos en la actualidad el 98% de la biomasa de mamíferos de todo el planeta. Esto revela la capacidad que tenemos para cambiar las cosas en poco tiempo. Otra imagen, otra pincelada, es que actualmente prácticamente la mitad de la Tierra, el 40% de la superficie de nuestro planeta, está completamente artificializada por suelos urbanos, suburbanos, agrícolas, etc. Cuando hablábamos de salud hasta hace unos pocos años, siempre pensábamos, o lo primero que nos venía a la mente era el riesgo de infarto, el colesterol, el cáncer, la diabetes, pero cada vez más estamos viendo la dimensión ambiental de nuestra salud. Ya prácticamente nadie duda que lo que le ocurra a nuestro entorno nos acaba repercutiendo en nuestra propia salud. Hasta el punto de que, por ejemplo, en el caso de los cánceres infantiles, aproximadamente el 80% tiene una causa ambiental, es decir, a la medicina la medicina tradicional, solo le queda un 20% de acción, el resto corresponde a los especialistas relacionados con el medio ambiente. En este tipo de ideas es en lo que subyace el concepto de salud planetaria. La salud planetaria es esta idea de que hay una única salud en la biosfera muy interconectada. La idea tomó fuerza hace unos 5 años cuando la Fundación Rockefeller unió fondos, unió iniciativas, unió ideas con The Lancet, la mejor revista o una de las mejores revistas científicas en medicina. Y las Naciones Unidas recogieron este guante e hicieron un programa muy, muy intuitivo, muy fácil de comprender, One Health, una salud, en la cual la salud de las plantas, de los animales, de las personas y eventualmente de toda la biosfera están íntegramente, estrechamente relacionados y empujan a que se formen equipos multidisciplinares, que se acabó eso de los médicos para la salud humana, los veterinarios para la de los animales y botánicos, otros especialistas para las plantas. Hay que hacer equipos más multidisciplinares para abordar problemas que son multidisciplinares y están integrados. Actualmente que estamos en plena pandemia, en un rebrote tremendo, difícil de explicar y de justificar como el actual, pues es interesante reflexionar que estas pandemias es una colección de viejas y nuevas actividades humanas. Por un lado,
el tráfico ilegal de especies, la deforestación, estos mercados sanitariamente discutibles, éticamente inaceptables, que someten a las especies a unas condiciones muy estresantes y que les disminuyen sus defensas naturales y aumentan todavía la posibilidad de infectar y de contagiar los patógenos que esas especies, como todos nosotros, albergamos, ¿no? Porque todos tenemos muchos patógenos y lo único es que nuestro sistema inmune los mantiene a raya. Esta coexistencia rota que nos caracteriza en esta era del antropoceno es una fuente grande de problemas. Las enfermedades infecciosas no hacen más que seguir el avance de nuestra destrucción ambiental. Hace 40 o 50 años, en el mapa de arriba podemos ver los puntitos rojos señalan los eventos de enfermedades infecciosas emergentes. Muchos de estos puntitos rojos están en zonas templadas de Estados Unidos y de Europa. Cuando ya terminamos de estropear todo el medio ambiente allí, nos hemos centrado en nuestros esfuerzos en destrozar la naturaleza en los trópicos, que siempre costaba un poco más porque estaban, de hecho, protegidas por la fiebre amarilla y por muchas complicaciones logísticas. Pero ya tenemos tecnología para entrar completamente sin ningún escrúpulo y arrasar con el bosque amazónico y con los bosques en África o en Polinesia. Y de ahí están surgiendo ahora las nuevas enfermedades infecciosas, de tal forma que las pandemias van siguiendo nuestra estela de degradación ambiental. Quería dedicar unos 4 minutos, 3-4 minutos, a explicar qué relaciones hay entre la biodiversidad y la pandemia, porque mucha gente piensa que estos son cosas poco relacionadas, que sí, que puede haber una relación laxa, pero no, hay una relación, hay unos mecanismos y hay unos artículos científicos que muestran la evidencia. Yo la voy a resumir con estos 3 principales grupos de mecanismos que hacen que, por ejemplo, en el caso concreto de la biodiversidad, se disminuyan los riesgos de zoonosis, se disminuyen los riesgos de que una infección que ocurre en los animales, un patógeno, o sea, un virus, una bacteria que está en los animales, acabe saltando a la especie humana. El primer mecanismo de protección tiene que ver con la forma más general de biodiversidad que hay, que son los grandes grupos funcionales, las grandes formas de vida. Podemos hablar de animales y plantas o dentro de los animales predadores, superpredadores, herbívoros o carnívoros o mamíferos, etcétera. En plantas pues, de hoja caduca, decidua. Estos grandes grupos funcionales, de grandes formas de vivir, de estar vivos, estas grandes soluciones al desafío que es estar vivo, pues representan una forma de control recíproco entre las especies que forman un ecosistema bien conservado, un ecosistema en el que no se han perdido piezas, como hemos visto antes en la anterior presentación, lo clave que es tener la mayoría, si no todas, las piezas para que funcione una cosa compleja como puede ser un ecosistema. Este control poblacional que establecen unas especies sobre otras, no solo comiéndose unas a otras, sino compartiendo recursos o completando el ciclo vital respectivamente, etcétera. Toda esta red de la vida hace que las especies que contienen virus o patógenos potencialmente peligrosos para nosotros tengan muy difícil sufrir una explosión demográfica. La demografía de sus poblaciones está controlada precisamente por esta red de interacciones con todas las demás especies con las que coexiste en un ecosistema bien conservado. El otro mecanismo, el segundo, tiene que ver con especies más parecidas entre sí. Podemos pensar en especies de aves, por ejemplo, o especies de pequeños mamíferos o en roedores. El hecho de que esas especies más parecidas entre sí coexistan lleva consigo una dilución de la carga vírica o una dilución de la cantidad de patógenos que existen, porque no todas las especies que comparten ese patógeno son igual de favorables para ese patógeno. Algunas especies actúan de auténticas barreras o cortafuegos o dificultan la transmisión del virus y el resultado neto a nivel de toda la comunidad es una carga vírica más baja. Por eso se habla de un mecanismo por dilución. Se diluye la carga vírica. En ningún caso la biodiversidad reduce a 0 las probabilidades de una infección, pero baja los riesgos, baja las probabilidades de que salte ese patógeno. Y el tercer mecanismo por amortiguación tiene que ver con el nivel más fino de diversidad que podemos pensar, que es la diversidad genética dentro de una especie. Sabemos que el coronavirus no tiene el mismo impacto en todas las personas. Cada uno de nosotros reaccionamos de forma diferente a la infección por el coronavirus actual, por la COVID-19, y parte de esas diferencias son debidas a nuestra salud, a nuestra edad, pero parte son debidas a nuestras diferencias genéticas. Así que la diversidad genética es un recurso muy, muy importante. Todo esto en realidad nos habla de un concepto muy antiguo, la red de la vida. Muchas religiones monoteístas, politeístas, ya tienen en sus libros de referencia, en sus manuales, en sus libros sagrados,
alusiones a la conservación de esta maraña compleja de seres vivos que interaccionan. No había los datos científicos que tenemos en la actualidad y que ahora ilustraré un poquito más, pero ya existe desde hace miles de años ese concepto de que hay unas propiedades superiores que se establecen entre organismos que se interaccionan, que establecen esa red de la vida, ¿no? Bien, solo voy a poner, por ser breve, algunos ejemplos. En este trabajo realizado hace más de 10 años en Estados Unidos, se mostraron en varios años seguidos, cada línea de un color, la roja, la verde y la azul, representan datos para distintos años en Estados Unidos, con una enfermedad que además ahora nos preocupa, el virus del Nilo Occidental, una enfermedad que hace apenas unas semanas causó bastante preocupación en el Valle del Guadalquivir, en Sevilla, donde ocurrió un brote. Es una enfermedad que tiene un impacto modesto en la especie humana, que no podemos contagiarnos entre humanos, que es el hospedador natural son las aves, y que mediante un vector, mediante el mosquito, pues se puede transmitir no solo de unas aves a otras, sino eventualmente a los dos otros animales en los que se sabe que la enfermedad puede prosperar, que es el caballo y el ser humano. Bien, en el ser humano la mayoría de las personas que contraen la enfermedad son asintomáticas, no desarrollan grandes síntomas, grandes problemas, pero un porcentaje pequeño puede desarrollar meningoencefalitis y problemas realmente graves que pueden acabar llevando a la muerte. Y de hecho en Sevilla, en este evento, en este brote que nos preocupó en el verano, pues murieron 4 personas. En esta gráfica lo que se viene a representar es la diversidad de aves en el eje horizontal de abajo y en vertical la incidencia del virus del Nilo Occidental en humanos. Vemos que cuanta más diversidad de aves, menor es la incidencia en humanos de esta enfermedad, por uno de los mecanismos que estaba explicando antes, ¿no? Por el efecto de dilución. No es lo mismo que tengamos ahí fuera 700 pájaros de la misma especie o de 2 o 3 especies, que esa cantidad de pájaros se distribuya en 15 o 20 especies distintas y se establezcan estos mecanismos de dilución de la carga del patógeno y, por tanto, al final el riesgo para humanos es mucho menor. De hecho, revisiones recientes realizadas en estos meses de pandemia por, en este caso, Johnson y colaboradores, muestran que nos rodeamos de las especies más peligrosas desde el punto de vista sanitario. Esto sería difícil de explicar a alguien que visitara el planeta, a un extraterrestre que viniera a decirnos, pero bueno, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo elimináis a las especies que más os pueden ayudar antes que a las especies que más peligro tienen? Bueno, pues son tantas de las paradojas que nuestra especie realiza. La gráfica representa para distintos tipos de mamíferos, primates, quirópteros, que son los murciélagos, carnívoros, etcétera, que serían los distintos colores, cuántos virus tienen las especies presentes en esos grupos, y el número de virus está representado por el tamaño del círculo, de tal forma que los círculos más grandes representan que esas especies tienen muchos virus zoonóticos peligrosos para la especie humana. Y fijaros que las especies pueden ser del tipo 1, 2, 3, 4 o 5. Y las especies que tienen los círculos más grandes, que por tanto tienen más virus, son las especies de tipo 3 y 4, que pertenecen a especies en hábitats degradados y sobreexplotados, y si no son especies directamente explotadas o domesticadas por humanos. Mientras que las especies 1 y 2, que tienen círculos más pequeñitos, es decir, que tienen menos virus, las especies de tipo 1 y 2 son especies escasas, en declive y que estamos extinguiendo más activamente. Otro estudio también muy reciente, en una revista muy importante, en Nature en este caso, muestra cosas parecidas. Es otra mirada también a nivel con una base de datos muy extensa de todo el planeta, que viene a demostrar lo que se dice en el título: en las zonas degradadas hay más fauna hospedadora de zoonosis. Estas figuras que he escogido 3 ejemplos para el caso de los pequeños pájaros, para el caso de los murciélagos y para el caso de los roedores. Vemos que las especies que no tienen virus preocupantes para nosotros, que están representadas con los puntitos en verde, las que llaman en inglés non-host, o sea, las que no son hospedadoras habituales de virus preocupantes, tienden a disminuir en las zonas más gestionadas, en las zonas que no son primarias o nativas, o están bien conservadas. En las zonas muy gestionadas, incluso en los hábitats urbanos, se ve muy claro para el caso de los pequeños pájaros, para el caso de los quirópteros y el de los roedores también se ve cómo el círculo verde tiende a disminuir. En cualquier caso, también en paralelo, las especies hospedadoras de estas zoonosis potenciales tienden a aumentar con la degradación. Esto es en base de datos de miles de puntos de medidas en todo el planeta y con centenares de especies. Es una publicación muy robusta
publicada, por tanto, en una revista muy buena. Así que cuando tenemos una pandemia tenemos que pensar que detrás hay toda una serie de factores, muchos de ellos complejos y que estamos empezando a entender, y que tienen que ver con nuestra agresión al medio natural, la deforestación, la fragmentación de los hábitats, estos mercados sin condiciones sanitarias, este tráfico ilegal de especies, esta relación poco respetuosa con la naturaleza que lleva a la extinción de muchas especies, el propio cambio climático activando a los vectores, y también el empobrecimiento genético de muchas poblaciones hospedadoras. Por ejemplo, el caso más palmario serían las ganaderías intensivas, las granjas de aves y de cerdos, en las cuales hay auténtica riesgo de que una vez que entre un virus o una bacteria o un patógeno, pues debido a esa baja diversidad genética, eso se convierta en un problema sanitario de primera magnitud que pueda asaltar a la especie humana, ¿no? Y para ir un poco centrando en la cuestión en la socioeconomía, quería traeros 2 pantallazos de un informe que todos los años producen las personas de este planeta, las instituciones de este planeta que más dinero tienen. El Foro Económico Mundial es donde realmente se decide el futuro de las personas desde el punto de vista sobre todo económico. Las grandes financieras como BlackRock, que gestionan presupuestos varias veces superiores al Producto Interior Bruto de muchos países, ahí es donde se deciden las grandes cosas, y es muy interesante ver que su objetivo es mejorar el estado del mundo. Un objetivo que yo creo que podemos compartir todos. Lo que pasa es que ellos entienden que mejorando el estado del mundo harán dinero y harán negocios. Nosotros podemos estar de acuerdo en esa segunda parte, pero en la primera estamos de acuerdo. Fijaros, en su informe, ya digo, son informes muy serios, en los cuales hay mucha estrategia financiera y hay mucha visión y mucha prospección, y han contratado, porque por dinero no será, a los mejores matemáticos, estadísticos y modelizadores para entender lo que le pasa al mundo y, por tanto, para ver en este caso los riesgos financieros y económicos. En las dos grandes figuras de la derecha, los colores ilustran muy claramente el contenido de los riesgos y del impacto, ¿no? Tenemos riesgos y impactos. El verde es el medio ambiente y el azul es la economía, por ejemplo. Y ya fijándonos en esos dos, los demás serían riesgos geopolíticos, sociales, tecnológicos. Las 2 conclusiones que me gustan de aquí son que lo verde, desde el 2012, que es la parte de abajo, al 2020, que es la actualidad y la parte de arriba de los gráficos, lo verde va predominando. Lo verde, el cambio climático, la pérdida de diversidad, cada vez tiene más impactos en la economía y es cada vez más probable de generar impactos en la economía. Sin embargo, lo azul, es decir, la economía, no supone ningún riesgo. Ya hace años que la economía no es un riesgo para la economía. Y esto me gusta porque lo dicen economistas. Si lo dijéramos los biólogos o científicos de las ciencias naturales, podríamos tener cierto conflicto de interés. Y por seguir con esto, quería decir que todo el dinero que pongamos en la naturaleza no es un gasto, es la mejor inversión, y de hecho es una inversión tan rentable que es difícil de igualar. En este trabajo se muestra que el dinero que se mete en conservar la naturaleza en espacios protegidos en todo el planeta devuelve 1000 veces el dinero invertido en conservación en términos de bienestar y salud mental de los visitantes. Bueno, me voy a saltar este ejemplo y voy a reflexionar sobre la necesidad de cambiar de prioridades, ¿no? El gráfico pretende mostrar brevemente, está también sacado de un artículo que ahí menciono en una revista Nature, el 20 de agosto, o sea, son datos sólidos, científicos, podéis consultar la publicación original para ver las fuentes. Vienen a decir que el coste económico de la violencia representa el 10% del Producto Interior Bruto mundial, que está representado por la rosquilla grande en gris, y que ese coste económico de la violencia que se debe a la inversión en ejércitos, en fuerzas armadas, en gasto armamentístico, es muy superior a lo que nos costaría implementar los objetivos de desarrollo sostenible, que es apenas un 5% del Producto Interior Bruto, y un 1% del Producto Interior Bruto que representaría el Acuerdo de París. Así que realmente estos ejércitos que no nos protegen de las amenazas reales, todavía, si nos ahorráramos ese dinero, nos quedaría mucho para gastar en las auténticas amenazas que tienen que ver con el cambio ambiental. Y hay más trabajos. Hace poco Dobson y colaboradores nos demostraban fehacientemente que es mucho más barato conservar la naturaleza que atajar pandemias. Y con este trabajo ya lo voy a dejar aquí. Básicamente, este trabajo que ha salido publicado recientemente en la revista Science, hablan de que prevenir las pandemias viene a tener un coste de entre 17 y 27 billones, con B, de dólares,
mientras que los costes calculados de la COVID-19, solamente de esta pandemia, andan entre 8 y 16 trillones de dólares. Así que realmente prevenir es muchísimo más barato, prevenir conservando la naturaleza. Las 3 medidas que estos autores han cuantificado en su estudio son 3 medidas, probablemente podemos pensar en más, pero ellos pudieron cuantificar 3, y esas 3 medidas son detener la deforestación en zonas tropicales, limitar el comercio de especies y establecer una red de alerta temprana y control de pandemias. Estas 3 medidas costarían del orden de esos 17 a 27 billones de dólares y evitarían gastos de trillones de dólares. Así que económicamente dan las cuentas, conservar la naturaleza y el medio ambiente es lo más rentable, aparte de lo más sensato que podemos hacer. Gracias.